No sé vosotros, pero a mí me encanta hacer senderismo y me encanta viajar. Y muchas veces, cuando estamos pensando en el futuro, mi mujer y yo estamos pensando a dónde queremos ir, dónde vamos a hacer pasar nuestras vacaciones. Y muchas veces Ruth, que es muy buena encontrando sitios, me muestra una foto y me dice, mira, cariño, vamos a visitar este sitio. Ya, genial. Y me hizo pensar mucho en cuando estaba en Estados Unidos y mis padres también me enseñaban sitios para visitar. Pero siempre quedaba dos palabras en mi mente cuando pienso en viajes en el futuro. Bueno, sí. Expectativas y la realidad. Yo creo que esto pasa muchísimo cuando nosotros vamos de vacaciones. Tenemos en mente que queremos ir a este sitio y hacer esta foto. Por ejemplo, la Gran Muralla de China. Dices, quiero ir ahí y quiero sacar una foto increíble. Estas son tus expectativas. Pero la realidad es esto. ¿Vale? Te encuentras con muchísimas personas, ahí es imposible. O la Torre de Pisa, Italia. Todavía no he ido a Italia, pero me gustaría ir. Y yo quiero sacar esta foto. Pero sé que la realidad va a ser esto. Mucha gente ahí intentando hacer la misma foto. O la Mona Lisa. He ido a Francia 20 horas de un viaje muy cortito, pero no hemos podido ver la Mona Lisa. Y Ruth me dice, oye, ¿pero tú sabes cómo es la Mona Lisa? Y yo, en mi mente, pensaba esto. Pero en realidad es muy chiquinino. Tienes a las personas ahí intentando sacar fotos. Expectativas y la realidad. O esto, la Taj Mahal. Creo que la Taj Mahal, esta foto es impresionante. Pero encontré una foto de la realidad para ciertas personas. Expectativas y realidad. A veces no cuadran. Pero estas dos palabras son dos palabras que están entretejidas en los versículos que vamos a leer hoy. ¿Vale? Hoy vamos a estar en Juan 20. Pero antes de leer nuestros versículos, me gustaría dar un poco de contexto de esto. ¿Vale? Jesús, que se suponía que era, como hemos aprendido esta mañana, el Salvador de los judíos, el pan de vida, luz del mundo, Emmanuel, el buen pastor, ya ha estado muerto durante 2 días, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Jesús había estado diciendo a sus discípulos una y otra vez que moriría y que resucitaría en 3 días. Le dio un aviso, ¿vale? Y ahora estamos en ese día, el día 3. Y ahí es cuando empieza Juan, en Juan 20, narrando que temprano en la mañana, el primer día de la semana, cuando aún estaba oscura, María Magdalena vino al sepulcro y vio que la piedra había estado quitada de la entrada. Parece un pelín dudoso si al principio ella miró en realidad dentro de la tumba y vio que estaba vacía. ¿Por qué? Porque comparando el mismo relato con los otros evangelios, solo había visto la piedra quitada de la puerta. Inmediatamente había llegado a la conclusión de que se habían llevado al cuerpo de su Señor. Los otros evangelios también están un poco de más información explicando que ella no fue sola, sino fue también con otras mujeres durante esa mañana. Entonces, ¿qué hace ella? Ella corre hacia atrás, respirando fuerte, para decirle a Simón Pedro y al otro discípulo amado, diciendo que ellos, me imagino, los romanos, se habían llevado a Jesús, su maestro, de la tumba. No sabemos dónde está, dónde la han puesto. Pero Pedro y el otro discípulo se fueron inmediatamente a la tumba, corriendo juntos, pero el otro discípulo, que es Juan, llegó primero a la tumba, dejando atrás a Pedro. Juan se acercó lo suficiente para ver que la tela de lino en el sepulcro estaba doblada en un rincón. Simón Pedro también llegó y vio la misma cosa, y vio un poco más de telas que estaban ahí. Y entonces es cuando, entrando más Juan, un poco más, Juan ha hecho un vistazo y por lo que él ha visto, las escrituras nos dice que Juan creó. Una cosa que tenemos en cuenta aquí, que tenemos que tener en cuenta, la frase y vio y creó
es una frase que tiene muchísima tela, que tiene muchas cosas que deberíamos estar investigando mes tras mes, años tras años, y no tenemos ese tiempo esta mañana. Solo tengo 25 minutos, o 20, según las personas. Pero lo que sí tenemos claro es que algo pasó nada más de mirar lo que estaba ahí en ese sepulcro para Juan. Podemos ver que claramente el cuerpo de Jesús no estaba, y según los versículos que hemos visto en el versículo 9, había muchas cosas que ellos no habían entendido, pero hubo algo que cambió la manera en cómo pensaba Juan. Así, vemos que cada uno de los tres personajes, María Magdalena, Pedro y Juan, involucrados, reaccionó de una forma distinta a la realidad. Tenían expectativas, pero también se enfrentaban con una realidad. Os cuento todo esto, este contexto, porque creo que es muy importante saber esto antes de leer nuestros versículos principales de esta mañana. Y ahí es donde voy. Dicen así: Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, una a la cabeza y otra a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando María fue a buscar a Jesús en la tumba, fue, como nos dice los otros relatos en los otros evangelios, en concreto Marcos, dice que fue con especies para que ella y las otras mujeres podían ir y a preparar el cuerpo para darle la sepultura. Ella fue a buscar, no vida, pero fue a buscar muerte. No esperaba encontrar a Jesús vivo. Ella fue a buscar el cuerpo de Jesús. Y cuando llega al final de la historia, que vamos a ver, no encuentra lo que ella quería que iba a encontrar. Tanto tú como yo sabemos que Jesús resucitó entre los muertos, porque tenemos la imagen, el panorama entero de la salvación y el plan de Dios. Las Escrituras nos dicen. Sabemos lo que pasó. Sabemos cómo termina la historia. Y al analizar este encuentro con Jesús, una pregunta surgió nada más de leer el primer versículo sobre María. Y esa pregunta es nuestro punto de enfoque esta mañana. Eso no es la pregunta. Bueno, la pregunta es esto. Igual como María, ¿qué estamos buscando cuando venimos a Jesús? No, tú hazlo con tu... No pasa nada. Igual como María, ¿qué estamos buscando cuando venimos a Jesús? Es una pregunta que debemos tener en cuenta cuando acudimos a Él, porque nos ayudará en la relación con nuestras expectativas de Jesús. Déjame explicar un poco más. Muchas veces venimos a Jesús a través de oraciones personales, a través de cultos, a través de células, a través de leernos ciertos libros, y queremos que Jesús hace algo en concreto en nuestras vidas. Venimos buscando ciertas respuestas en concretas a preguntas o que Él intervenga en la situación en nuestra vida. Y cuando acudimos a Él, no recibimos lo que pensábamos muchas veces. Y a veces es porque en medio de nuestras expectativas, o lo que hemos entendido mal, o lo que hemos olvidado, es que nos hemos olvidado las verdades de Jesús. Ahí está. ¿Qué estamos buscando cuando venimos a Jesús? Nos olvidemos que Dios es un Dios poderoso. Dios es el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Por eso, creo que pasando más tiempo diariamente con Jesús, leyendo su palabra, enriquecerá nuestra fe y conocimiento de cómo es Él y nos ayudará a nuestras expectativas cuando acudimos a Dios. En Romanos 10:17 dice esto: Así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahí lo dejo. Seguimos. La siguiente cosa que podemos ver es que María se queda en el lugar incómodo, ¿vale? Ella reconoce cómo se sentía, la desorientación de no saber lo que pasó, la pérdida, la confusión, y estaba llorando. Lloró. Ella no finge de estar en otro lugar. No finge sentirse mejor de lo que realmente se siente. Pero presta atención a esto.
ella no solo se queda llorando, también hace otra cosa. María Magdalena investiga de nuevo y le da a la tumba, el lugar donde previene esa desorientación, da a la tumba un segundo vistazo. Y en ese segundo vistazo, en ese anhelo de querer saber más, es cuando encuentra la presencia de Dios. Es entonces cuando ella tiene ese encuentro con Jesús. Hermanos, voy a ser muy sincero con vosotros esta mañana. Por mi personalidad, yo soy muy así. Me cuesta muchísimo quedarme en un sitio en concreto. Y eso también pasa con mis emociones, con mis pensamientos. Entonces, cuando yo me encuentro con un pensamiento negativo, lo que yo quiero hacer es huir. Pero mirando a María Magdalena, yo veo que aquí ella tiene y da un ejemplo, no solo para mí, pero también para nosotros. Y ahí es donde encontramos nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando vamos a buscar a Jesús y no encontramos lo que esperamos? Aquellos que aman a Cristo y quieren estar cerca de Él podrían disfrutar de la comunión con Él y recibir el testimonio del Espíritu en sus corazones. Es por eso que debemos permanecer cerca de Él y no huir, incluso cuando llegamos a Él y somos recibidos con expectativas incumplidas. Siempre tiene algo mejor para nosotros y mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Ella les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde la has puesto y yo me la llevaré. Sé que ya he comunicado esto muchas veces cada vez que predico, pero me encantan las preguntas, ¿vale? Me encantan las preguntas porque hay muchos tipos de preguntas y hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos hacer preguntas. Uno de esos motivos, dice Tim Keller, es esto, que las preguntas ayudan a la persona a reconocer sus errores, a descubrir y abrazar la verdad en su corazón. Y la interacción entre María y Jesús, las dos preguntas, ¿por qué lloras? Y ¿a quién buscas? Es realmente una suave reprensión para María, una llamada a despertar, una forma de sacudirla de lo que ella piensa que es la realidad. Es una forma de, para citar otro escritor, ampliar sus horizontes y reconocer que por más bien que fuera su devoción hacia él, hacia Jesús, su estima por él aún era demasiado pequeña. Creo que esto hace eco a lo que yo estaba diciendo antes. Necesitamos estar constantemente en interacción con la palabra de Dios, porque la mayoría de las veces nuestras creencias sobre Él son verdaderas a medias, o cosas que no son ciertas en absoluto, que retratan a Dios del universo como pequeño y sin poder, y eso no es el caso. Necesitamos estar constantemente en conexión con la palabra y con aquello que nos ayuda a recordar quién es Dios verdadero. ¿Por qué? Porque como María, que fue fiel a Jesús y le amaba profundamente, podríamos olvidar demasiado las enseñanzas de nuestro Señor y de su muerte y de su resurrección. Estas preguntas, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas?, están destinadas a despertar sus recuerdos de las cosas que a menudo le habían dicho. Nuestro Señor, por supuesto, sabía perfectamente por qué María lloraba y a quién buscaba, pero no hacía falta preguntarle. Él le preguntó para ayudarla, para despertarla, porque a veces el dolor tiene un efecto absorbente y paralizador sobre la mente y la memoria. Y María necesitaba despertar de ese estado para reconocer la verdad acerca de Jesús. Y después de la pregunta a María, ¿por qué llora?, Jesús hace dos cosas que nos lleva a nuestra última pregunta de esta mañana. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, ¿Raboní?, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena
y anunció a los discípulos: ha resucitado el Señor, y que Él le había dicho todas esas cosas. Imaginad, María está ahí, en shock, llorando. Se había llevado el cuerpo de su Señor, de su Maestro, de su Raboní. Todo lo que quiere es encontrar y atenderlo, nada más. Y luego escucha su propio nombre. Ella escucha que la voz del hombre, el hombre que le sanó y expulsó a 7 demonios de su interior, dice su nombre. Y ella reconoce su nombre como una oveja reconoce la voz de su pastor. En unos pasajes anteriores en este evangelio, Jesús dijo que Él era el buen pastor que llama por nombre a sus ovejas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Aquí Jesús, el buen pastor, está llamando a su oveja por nombre. María, María Magdalena. Y esto es algo que Jesús hace también hoy en día a los que llaman a Jesús su Salvador. Nos llaman por nombre. Christopher, Rubén, Alex, Gloria, Rebeca, Miriam, María. Y en el momento que María, el María del texto, se da cuenta de que Jesús está vivo y de que es Él quien le llama por su nombre, ¿qué hace Jesús? Le da una misión. Jesús da una misión a esta mujer que ha tenido este encuentro con Él. La primera mujer cristiana. Recordad, un cristiano o cristiana cree que Jesús murió y resucitó de los muertos. Un cristiano, de verdad, tiene un encuentro con el Jesús resucitado. E igual que ella tuvo un encuentro con Jesús y le encomendó una misión, a nosotros, quienes consideramos cristianos también, tenemos y hemos recibido esta encomendación a esa misma misión. La misión para ella y para nosotros es que lo que Jesús dijo: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, el mensaje era las buenas noticias. Jesús ha resucitado. Jesús murió para perdonar no solo los pecados en general, pero murió para ti y para mí, para perdonar tus pecados y los míos. Y conquistó la muerte. La misión es vete y cuenta esas buenas noticias a todo el mundo. Nuestra última pregunta para esta mañana. ¿Reconocemos la misión que tiene Jesús para nosotros? ¿La estamos llevando a cabo? En este encuentro con Jesús, en este penúltimo capítulo del Evangelio de Juan, podemos ver que el dolor de la crucifixión y la muerte de Jesús han hecho que María Magdalena, así como los discípulos, olviden y ignoren las promesas de la resurrección. Y cuando sentimos pérdida y dolor, puede parecer imposible recordar y creer en las promesas de Dios. A veces nos sentimos tentados de creer que el plan de Dios para nuestra vida ha salido mal, ¿vale? Y en esos momentos, cualquier conversación que hable de esperanza, en lo que sea, nos parece una tontería, nos parece algo muy trivial. Y es en esos momentos cuando nos haría recordar que la resurrección de Jesús sí pasó. Es cuando tenemos que recordar que las pruebas y los problemas no toman a Dios por sorpresa. Digo esto tanto esta mañana para vosotros que también para mí en mi propia vida. Ve a Jesús en búsqueda de lo que tú necesitas. No te rindes ni te des la vuelta cuando no encuentres lo que estás buscando. La oscuridad de la medianoche no significa que el amanecer nunca llegará. Lo repito, la oscuridad de la medianoche no significa que el amanecer nunca llegará. De hecho, cuando más larga es la oscuridad, más cerca está el amanecer. La expectativa de María y los discípulos en comparación con la realidad de un Jesús resucitado eran diferentes. Y gracias a Dios fue así. Y es así. Jesús cumplió su palabra a sus seguidores. Sufrió y luego se levantó entre los muertos, tal como dijo lo que iba a hacer. Se pudo mantener esa promesa. Si Él pudo mantener esa promesa,
Él también puede mantener la promesa de cuidar de nosotros y estar con nosotros. Muchas gracias.